Una palabra que yo sé que marcará un antes y un después en tu vida. Amén. Pero antes de comenzar a dar la palabra, yo quiero que tú le digas al que está al lado: tú tienes cara de trastornador. Vamos, díselo: tú tienes cara de trastornador. Tú eres uno de los que trastorna, de los que cambia, de los que impulsan el evangelio. La palabra de Dios nos habla en el libro de Hechos 17, que se pueden sentar, pueden sentarse. Nos habla en el libro de Hechos 17 que Pablo, después de haber pasado por unas ciudades, llegó a Tesalónica. Y dice la palabra que empezó a disertar el mensaje de Cristo a tal punto que algunos judíos empezaron a seguirlo, empezaron a escuchar la palabra de Dios. Y hubieron ciertos religiosos que se enojaron y empezaron a perseguirlo. Y dice la palabra que buscándolo llegaron a la casa de Jason y no lo encontraron. Y luego trajeron a este hombre ante las autoridades para juzgarlo. Y le dijeron: este hombre albergó a unos trastornadores que están por el mundo cambiando y trayendo a gente a uno que le dicen rey, llamado Jesús. Yo no sé si aquí en California, en esta iglesia, hay gente que son trastornadores. Gente que no les importa predicar la verdad, aunque se metan en problemas con la autoridad. Gente que dicen: le voy a servir a uno que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy en día hay personas que tienen miedo de predicar a Cristo. Y la Biblia, a mí me gusta Pablo, y para mí es uno de los apóstoles que más me nutre en cuanto al conocimiento de Cristo. Porque a pesar de pruebas, seguía predicando. Aunque lo encarcelaran, predicaba. Aunque lo azotaran, predicaba. Aunque le dieran latigazos, predicaba. Aunque hubiera escasez, hambre, lo que fuera, predicaba. Y hoy en día tenemos personas que están cómodas, que tienen todo, como decía el pastor, que Dios le ha dado cosas, milagros, y no predican de Jesús. Pero gloria a Dios que eso no es aquí, eso es en Rusia. Aquí la gente sabe. Pero yo quiero que me preste atención y voy a darte una pequeña enseñanza y vamos a usar una ilustración que yo sé que va a bendecir tu vida. ¿Cuántos no estuvieron aquí el día de ayer? Levántenme la mano. De lo que se perdieron. Pero gloria a Dios que vamos de victoria en victoria. Y quizás la parte que no recibiste ayer, hoy te vas a llevar una doble porción. Para los que no me conocen, soy el pastor Andy Rauseo, vengo desde Kansas City. Me acompaña mi hermosa hija, mi pentecostal, como le digo de cariño, Briana Rauseo. Reciban un saludo de mis pastores, Juan Carlos y Diana Harrigan, también de mi amada esposa Onelis, de mis otros hijos Annelis, Tarianna, Angie y Emmanuel. Una tremenda bendición tener muchos hijos. Así uno puede mandarlo a hacer cosas. No, mentira. Pero una bendición. Quiero también anunciarles rápidamente, traje unos libros, me quedan pocos. Ayer casi se fueron todos. El libro de 40 días, cómo desintoxicar tu cuerpo, alma y espíritu para vivir una vida como Cristo manda. Hablo sobre la importancia de nosotros mantenernos en un constante crecimiento en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Porque por lo general como cristianos siempre nos enfocamos en crecer en el área espiritual, pero dejamos desatendida lo que es nuestra alma y lo que es nuestro cuerpo. Por eso es que a veces vemos personas media chuecas en el evangelio, porque son muy buenos para orar, ayunar, leer la palabra, predicar, pero son muy almáticos, son enojones, son envidiosos, son orgullosos, son desobedientes. Usted se siente tal vez un poco confundido porque aquí no hay, eso es en Rusia, ¿verdad? Y en ese libro hablo cómo nosotros podemos crecer. También traje el libro Crecimiento, que hablo cómo crecer espiritualmente. Hablo de la importancia del ayuno, la palabra, la fe,
la oración y sobre el don que el Señor nos ha entregado. Y el libro más reciente, Cómo construir un matrimonio sólido. Hay muchos matrimonios que a veces pasan por miles de diabluras y no saben cómo salir. Y créanme que nosotros pasamos en nuestro matrimonio por muchas de esas peleas y batallas. Y ahora en diciembre cumplimos 29 años, para la gloria de Dios, con mi esposa. Si aplauda del Señor, porque es una tremenda victoria. Nosotros los hombres sabemos el deporte extremo que es estar casados, aguantar a nuestras hermosas princesas. Pero yo quiero que le digas al que está al lado, dile al que está al lado, no seas como Isbi Benob. Ten cuidado con Isbi Benob. Dile, ten cuidado con Isbi Benob. Cuídate de Isbi Benob. ¿Saben quién es Isbi Benob? Bueno, me doy cuenta que no leen Biblia, pero está bien. Quiero hacerle una pregunta a todos ustedes rápidamente. ¿Quién de aquí, quiero que me levante la mano y sea honesto conmigo, quién de aquí ha escuchado la historia de David en contra de Goliat? Levánteme la mano. ¿Quién ha leído la historia? Hermano, levante la mano. Levante la mano, no sea. Todos aquí hemos escuchado la historia de David y Goliat. La conocemos, la enseñamos, la predicamos, tomamos siempre esta hermosa historia para usarla en ilustración y decirle a las personas: tienes que vencer tu gigante, el gigante quizás del temor, el gigante quizás de la envidia, el gigante de la escasez. Y usamos esta ilustración, esta historia, para enseñarle a las personas cómo vencer el gigante. Y por lo general, a veces se nos olvida o quizás no prestamos atención a los pequeños detalles. Y en este caso a las pequeñas zorras. Y son las pequeñas zorras que dice la palabra de Dios en Cantares 2:15 que destruyen el viñero. Los agricultores en este tiempo tenían un problema. Y el problema era las pequeñas zorras. Porque las pequeñas zorras eran tan pequeñas, tan astutas, que siempre se escabullían por debajo de la cerca, se metían y dañaban siempre la cosecha. Como eran pequeñas, no podían agarrar el fruto, tenían que escarbar la tierra para romper las matas, romper la raíz y así comerse el fruto. Y el hombre más sabio dijo: cazadnos las pequeñas zorras. Hoy quiero contarte la historia de David. La historia que todo joven, todo hombre, toda mujer de Dios se sabe casi de memoria. Es la historia predilecta, aparte también de los 3 jóvenes que estuvieron en el horno de fuego, para contarle a los jóvenes, para hablar de la importancia de cómo nosotros superar, vencer nuestros miedos. Pero como dije, se nos pasa por alto la historia de Isbi Benob. Nosotros vemos a David, un joven que muchos decían que tenía unos 16, 17 años, lleno de fe a su Dios. Un joven que era un adorador verdadero porque sabía a quién estaba adorando. Adoraba a un Dios que le daba victoria constantemente. El único hombre que dice la palabra que tuvo un corazón como el de Dios. Su corazón era tan limpio, tan puro, que Dios dijo: tiene un corazón como el mío. ¿Ha dicho Dios eso de ti? ¿Se parece tu corazón al de Dios? ¿Tus palabras se alinean a las palabras de Dios cuando te enojas? Porque cualquiera puede decir: Jehová, úsame, Jehová, tú eres hermoso, Jehová, tú eres lo máximo, cuando todo está bien, cuando estamos en bendición, cuando no hay problema. Pero cuando llega el problema y la dificultad, cuando te persiguen, cuando te hacen lo malo, puedes decir: Jehová, perdona al que me está haciendo lo malo. Y a veces ahí es donde se conoce verdaderamente dónde está tu corazón. En las situaciones adversas. Y nosotros vemos que la historia de David y Goliat comienza con un drama aterrador. Vemos a un ejército
que fueron entrenados para la batalla, que pelearon batalla, pero cuando se encontraron enfrente del campamento filisteo, tuvieron miedo. Porque todos los días, dice la palabra, por 40 días, venía este hombre que era un mercenario a hablar y a mofarse del ejército de Jehová. Y en el pueblo de Dios habían hombres experimentados en batalla, pero todos estaban aterrados. Todos tenían miedo, nadie decía nada. Nadie decía nada porque le tenían miedo a Goliat. Dice la palabra que casi medía 3 metros, que su armadura pesaba más que el peso de un hombre. Dice la palabra que la punta de su lanza pesaba 7 kilos, solamente la punta. Y dice que este hombre llamado Goliat insultaba constantemente al pueblo de Dios y a Dios. Pero diga hasta que llegó uno llamado David. A Goliat se le acabó el relajo cuando vino un hombre ungido. Cuando vino un hombre que tenía su confianza no en una armadura, no en una estrategia, no en un armamento, sino en Jehová. Y aquellos que confían en Jehová, aquellos que ponen su confianza en Dios, son los que vencen. Y vemos que en ese momento, todos conocemos la historia, la hemos predicado. Cuando David escucha a este hombre mofarse de Dios, empezó a decir: ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este ruso que se atreve a hablar así de Dios? A tal punto que sus propios hermanos le dijeron: cállate, no te metas. Y así hay muchos dentro de la iglesia. En el momento que tú te levantas con fe, que hablas fe, que empiezas a accionar, que empiezas a actuar, siempre hay 2 o 3 que te dicen: hey, cuidado, vete a las ovejas. Empiezan a querer frenar el propósito de Dios en tu vida. Y todos conocen la historia. Dice la palabra que David fue a un riachuelo, agarró unas 5 piedras, agarró su honda y fue a enfrentarse contra el gigante. Y agarró una sola piedra y se la pegó en la cabeza. Luego agarró la propia espada del gigante y con la espada le cortó la cabeza. Yo me imagino a David en ese momento agarrar la cabeza del gigante y enseñársela a todos los filisteos, los cuales salieron corriendo despavoridos. Porque también los filisteos habían puesto su confianza en un hombre. Y al darse cuenta que ese hombre había caído a manos de un joven, de un pequeño hombrecito llamado David, salieron corriendo del miedo. Y Satanás siempre va a tener fuerza, siempre va a querer hacerte la guerra hasta que te pares de frente. Satanás, te digo algo, Satanás y los demonios no le tienen miedo a tu capacidad. El intelecto, el buen léxico, las buenas palabras, tu elocuencia en predicar, tu elocuencia en orar. Satanás no le tiene miedo a eso. Satanás lo que le tiene miedo a un hombre y una mujer que dependa de Dios. Cuando Satanás ve que un hombre y una mujer se tira de rodillas y dice: Jehová, aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temeré mal alguno. Cuando un hombre y una mujer se tira de rodillas y dice: aunque no vea a mi hijo en tus caminos, yo voy a creer que tú lo traes a tus pies. Aunque no vea la situación cambiar, yo sigo confiando en ti. Aunque Donald Trump, inmigración, el diablo, la diabla me persiga, yo pongo mi confianza en ti. Cuando Satanás mira eso y escucha eso, ahí es que corre. Porque él sabe que ese Dios que tú clamas tiene poder.
Satanás no le tiene miedo a tu conocimiento. No le tiene miedo a lo que tú puedas decir o hacer. Satanás le tiene miedo al Dios que tú confías. ¿En quién tú depositas tu confianza? Pero dile al que está al lado, cuidado con Isbi Benot. Díselo. Cuidado con Isbi Benot. Aquí es donde viene la segunda historia de lo que quiero hablarte esta noche. Y yo no he venido para emocionarte, para brincarte para arriba, para que bajes con las cosquillas y te vuelvas loco corriendo por las paredes. Ya por eso en muchas iglesias de los Estados Unidos ya no cuelgan lámparas, porque los hermanitos cristianos rusos se colgaban y se estremecían de la emoción, del gozo. Y a veces es necesario sacar un poco el emocionalismo. Y el emocionalismo es bueno, para eso el Señor nos los entregó. Yo digo que todas las cosas controladas, ¿verdad?, en cuanto a nuestra alma, nuestras emociones, son buenas. El problema es cuando perdemos el control. Y aquí yo quiero hablarte la historia que vamos a tomarla como un paralelo en nuestra vida. Cuando perdemos el control de Isbi Benot por la confianza que ponemos en nuestros éxitos pasados, en nuestra capacidad, en nuestro mucho tiempo de oración, de estudio bíblico, de ayuno. Y nosotros vemos la historia que avanzado algunos años, quizás David tenía unos 30, 40, 50 años, no se sabe. Nosotros vemos que ya David no es un muchacho, ya David es un hombre. Ganó muchas peleas, tuvo victorias. Ya era un rey de Israel. Había matado leones, osos, miles de enemigos. Y su nombre ya era literalmente una leyenda. Era conocido no solamente en Israel, sino en todos los alrededores de Israel. Aún así, el enemigo siempre acechaba al pueblo de Dios y siempre quería traer destrucción. Satanás nunca se cansa de hacerte la guerra y nunca se va a cansar, porque es su naturaleza. Anoche yo predicaba y hablaba, hice un pequeño paréntesis para hablar cómo operan los demonios, y yo decía que Satanás literalmente ha usado el pecado como una ofrenda para él. Cuando usted peca, usted le está diciendo: venga, don Sata, aquí está mi ofrenda para usted. Aquí le traigo un sacrificio de envidia, de orgullo. Aquí le traigo un sacrificio de celos. Aquí le traigo un sacrificio de fornicación, de adulterio, de pornografía. Y eso es lo que Satanás demanda a los demonios. Dios nos demanda a nosotros obediencia, consagración. Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que lo amemos a Él con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Pero Satanás le demanda a los demonios pecado. Por eso es que los demonios empujan a la gente a pecar. Entonces, ¿qué pasa? Vemos a las personas que caen en un pecado, vencen en ese pecado. Personas que quizás en su juventud tuvieron problemas con drogas, problemas con el alcohol, y se sienten orgullosos como pasó con David y dicen: ya vencí a mi Goliat. Pero se dejan vencer de Isbi Benot. Vamos a la palabra para que por favor me entienda. Aquí nosotros vemos en Segunda de Samuel 21, 15 al 17. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez más, los filisteos estaban en guerra con Israel. Y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Isbi Benot era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos. Y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. Pero Abisai, diga gloria a Dios por los Abisai.
Gloria a Dios por los Abisaí. Y dice, pero Abisaí, hijo de Sarbia, llegó al rescate y mató al filisteo. Y aquí es donde viene el contraste de esta enseñanza. Nosotros vemos a David que mató al gigante llamado Goliat. Al ver el resultado, el pueblo entero se regocijó, porque por más de 40 días este filisteo llamado Goliat estaba literalmente aterrando al pueblo de Dios. Hubo celebración, hubo gozo, hubo alegría, y todo el mundo aclamaba a David. David se sentía como vencedor. Y lo hermoso de todo esto, que en ese momento David hizo algo que ahorita les voy a mencionar. Pero con este llamado Isbi-Benob, literalmente se descuidó y casi lo vence. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que David, el matador de gigantes Goliat, el que venció a sus 10,000, el hombre según el corazón de Dios, ahora se encontraba acorralado, agotado, a segundos de morir por un gigante más pequeño? La palabra de Dios, y por eso le di ciertas cosas de Goliat, dice que la espada de Isbi-Benob pesaba 3 kilos, la de Goliat pesaba 7. Dice que la armadura y la espada eran nuevas. O sea, nos da a entender primero que era más pequeño, y segundo que era un hombre que no tenía experiencia en batalla. Solamente se le da una espada nueva a un soldado que es nuevo, a un guerrero que es nuevo. O alguien dice por ahí, pastor, y si se le perdió la vieja. No se le perdió, porque la Biblia lo hubiese dicho. Yo le predico a muchos jóvenes, y hay jóvenes que son preguntones, y eso es bueno. Me dicen, ¿y si la espada se le pierde y le dieron una nueva? No, aquí le dieron una espada nueva, y dice que tenía una espada nueva para dejarnos a entender a nosotros cómo opera Satanás y cómo muchas veces operamos nosotros como hijos de Dios. Que a veces llega un punto en donde nos confiamos. Dile al que está al lado, no te confíes. Tu carne es peligrosa. La carne tuya es peligrosa. No te puedes confiar de tu carne. Si no llega Abisaí al rescate, matan a David. Y la pregunta es, ¿cómo fue que David venció a un gigante más grande, mejor equipado, más experimentado, y no recibió ni siquiera un rasguño? Y ahora con uno más pequeño, sin experiencia, estaba a punto de morir. ¿Qué tiene que ver todo esto contigo? ¿Qué pasó aquí? Que tenemos que cuestionarnos cómo está nuestra vida espiritual. ¿Cómo está nuestra vida física? David, digo yo, no lo dice la Biblia, seguro dijo, ya, este gigante, yo maté a uno que era 2 veces más grande que él, 2 veces más fuerte, que era más experimentado. A este me lo voy a comer como taco. Eso fue lo que yo creo que dijo David. Se confió. Se confió. Y literalmente eso es lo que está pasando. Como dije, a veces nosotros pasamos desapercibidas esas pequeñas cosas que son las que nos destruyen. Hello. Ay, ese halago, eso no es nada. El hermano me está diciendo que me veo bonita. Que te ve bonita. Y no estás distinguiendo y discerniendo los diablos que tiene metido por dentro. ¿Cuánto de estos rusos pentecostales, cristianos, que predican, entre comillas, llamados apóstoles, pastores, evangelistas, le escriben a mis hijas y hasta a mi esposa, a princesa de Jehová? Dios, ¿qué princesa de Jehová, hijo del diablo? Esa es tu hermana. ¿Cómo empiezan? Ay, princesa de Jehová.
Hermana, usted sí se ve bonita. Bonita, qué bonita se ve tu esposo, hijo del diablo. Disculpen que a veces yo predico un poco fuerte. Saludo a mis amigos de las redes, escribas, fariseos, nicolaitas. Dios les bendiga. ¿Qué es eso de que no es nada? Varón, sí, lleve la hermanita a la casa. Lleve la hermanita a la casa. No, se equivocó el diablo. Mi esposa, venga. Si yo voy a mover a una mujer es con mi hija. Es con mi esposa. Yo no tengo que mover a ninguna hermana. Sí. ¿Tú sabes los bandidos que hay dentro de la iglesia? La iglesia es un hospital. Que hay gente enferma. Yo estaba estudiando para preparar un mensaje. Y yo estaba estudiando. A mí me gusta siempre buscar cosas para implementar en los mensajes. Y yo estaba estudiando sobre las plantas, porque Dios lleva unos ciertos años hablándome sobre la importancia de la raíz. Y yo siempre le enseño a mis hijos, tanto físicos como espirituales, que todo hay que cortarlo desde raíz. Y ayer yo hablaba que durante un proceso que yo pasé, que a través de ese proceso escribí el libro 40 días, Dios me dio una experiencia sobrenatural y la tengo en el segundo libro, que se va a llamar Después de 40 días. Porque nosotros vemos que fueron 40 días, pero siempre el después es lo poderoso. Jesús ayunó por 40 días, 40 noches, pero después de los 40. Nosotros vemos al pueblo de Dios que fue atacado por este tipo, Goliat, 40 días. Pero después de los 40, ahí es que vemos la bendición de Dios. O sea, entonces yo estaba estudiando sobre las plantas y hay algunas plantas que usted la ve bien bonita por fuera. Usted ve las flores como la orquídea. Muchas veces hermosa por fuera, pero muchas veces la raíz está podrida, muerta. Y todavía se sostiene. Porque esta planta es rebelde, no quiere morir. Aunque la raíz esté seca, ella dice, no, yo voy a seguir hermosa y radiante. Y tú la ves y tú dices, wow, qué hermosa. Pero la raíz podrida. Así lamentablemente estamos nosotros. Aplaudimos, gloria a Dios, aleluya. Las hermanas le profetizan. Viene un profeta y dice, Jehová dice que no vas a estar más sola, te vas a casar. Empieza la hermana, no más cama sola, no más cama. Hablar en lengua a la hermana. Porque estás. Los que no entendieron levanten la mano y los que se rieron explíquenle. Pero su raíz por dentro podrida. Porque están yéndose por lo que no es. Y en ese proceso, sierva, el Señor literalmente me saca el corazón. Y yo hablé anoche y decía que el corazón yo lo miraba bombeando, rojo, radiante, hermoso. Pero en un momento el Señor voltea el corazón y yo me asusté porque vi muchas manchas negras y que estaban ramificadas y agarrándome el corazón desde lo interior. Y yo me asusté y yo le dije a Dios, ¿y qué es eso? Y Dios me dijo, ese es el orgullo. Esa es la falta de perdón. Ese es el odio. Digo, no, espérate. Yo perdoné. Y Dios me dijo, sí, pero lo que tú hiciste fue cortar el tronco. Tú cortaste el tronco para que no se viera el odio que tenías, pero la raíz siempre estaba ahí. Y ahí literalmente el Señor me dio una enseñanza, que esa viene en el segundo libro, tienen que comprar. Y esa enseñanza ha quedado toda mi vida. Porque a veces nosotros decimos te perdono, pero de la boca para afuera. No, yo no tengo envidia, pero te sientes mal cuando usan más al que está al lado tuyo que a ti. Pero eso no pasa aquí, eso pasa en Rusia. Y entonces nosotros vemos la trampa mortal que usa Satanás. Y la primera trampa es el cansancio más la confianza. Porque llega un punto que nosotros como cristianos miramos, si usted ve, ¿usted está casado?
¿No? Vamos a orar para que Dios le traiga la sierva. Pero un ejemplo, ¿verdad? Que viene una muchacha hermosa, ¿verdad? Y esa muchacha hermosa, vamos a ponerle el otro lado, viene una muchacha fea. Porque hermano, yo soy hermoso para mi esposa, usted me va a ver feo. Está bien, pero para mi esposa soy el hombre más hermoso de esta tierra. Y ella para mí, yo todas las mujeres las veo fea, horrible. Las veo en el proceso de Fiona. Y viene una mujer, porque miren los bandidos que son algunos hermanos dentro de la iglesia. Cuando viene una mujer, una hermana fea, ¿verdad? Y dice, hermano, enséñeme Biblia. Entonces, no, hermana, mira, el hermano Francisco sabe mucha Biblia. Él te va a enseñar. Pero si viene una hermana hermosa, como de película, que te dice, hermano, claro que sí, hermana, yo le puedo enseñar Biblia. El pastor Isaías me dio una clase de hermenéutica homilética. Nosotros sacamos una exégesis. Me dicen que estoy a punto, hermana, de empezar en la escuela Fifuris Nice. Y hasta cambian la voz. Cambian la voz. Yo los he visto. Jóvenes que desde que llega una presa, digo, una hermana nueva, yo tenía una hija espiritual, ya se casó, y literalmente yo le decía, arrepiéntete porque te va a llevar el diablo. O sea, pastor, yo no tengo nada que arrepentirme, son ellos que me invitan. A ella la invitaban a salir los muchachos, porque era una muchacha bonita. Y ella decía, mira, yo puedo salir, pero con una condición, vamos a llevarnos a otra hermana. Y ella tenía 2 o 3 que siempre se las llevaban a comer. Y todas las semanas la llevaban a comer. Y ella disfrutaba. ¿A quién que le den pan llore? Pero yo le dije, eso está mal. Entonces, hay muchos hombres que lamentablemente cuando no tienen identidad, pierden dinero, pierden sueño. Se enamoran de la hermanita que le dice, Dios te bendiga. Y dice, ay, esa es la sierva. Por una sonrisa. Por una sonrisa. Se llevan una idea que no es. Entonces nosotros estamos mirando dentro de la iglesia personas que lamentablemente cuando miran el pecado venir, le dicen, detente diablo. Cuando miran a una mujer, Jezabel, fuera Jezabel. Y se cuidan de Jezabel porque la ven bien ataviada, la ven con el pintalabio, con los aretes, el pelo despampanante, la cartera Gucci. Y dicen, fuera Jezabel. Pero de esa hermanita con la que te pasas hablando por las redes. De esa hermanita santurriona que tiene el vestido desde los ojos hasta los pies. De esas no te cuidas. Y esas son las que hacen caer más rápido. Y ojo, no todas. Pero de esas no se cuidan porque las ven insignificantes, no la ven como una amenaza. Y esto fue lo que pasó con David. Llegó un punto en donde David se confió. Y aparte que estaba cansado. El verso 15 nos da la primera pista de por qué David casi muere. Y dice, se cansó. ¿Y tú sabes lo que trae cansancio a nuestra vida? El afán. El preocuparte de cosas que no están en tu propósito. El enfocarte en cosas que no están en tu llamado. El querer ser más espiritual que humano. Mi hermano, usted está en una carne. Usted tiene que darle comida, darle descanso, darle tranquilidad, darle paz a su cuerpo. Para que entonces usted pueda ser espiritual. Y dice la palabra que David se cansó. David ya no era el mismo muchacho cuando estaba en el valle de Ela. Ya no tenía las mismas fuerzas. Aquí tenía quizás unos 40, 50 años, como decía.
Y había estado peleando toda la mañana contra los filisteos antes de que apareciera Isbi-Benob. Había estado peleando toda la batalla. Como a veces nosotros peleamos con la envidia, con el chisme, con los celos, con la contienda, con la ira. Pero aparece Isbi-Benob. Su cuerpo literalmente le estaba gritando: ya basta, retírate, deja que los jóvenes peleen. Pero David quizás, no lo dice la Biblia, quizás, digo yo, había un poquito de ego en él. Porque él decía: yo tengo que mostrarle a estos jóvenes que yo puedo. Yo cuando salgo con los jóvenes, pastor, vamos a jugar fútbol. Sí, yo me paro cerca de la portería. Y cuando me pasan la bola, gol, le digo: nos vemos, ya metí gol, ya gané. Me siento. Al jugar baloncesto, el primero que yo le pueda encestar una bola, ya gané. ¿Por qué? Porque yo entiendo que a mi edad yo no voy a correr igual que ellos. Pastor, vamos trepando en la montaña rusa. Yo digo: no, yo soy ungido, yo me quedo aquí, te aplaudo desde abajo. A mí déjame los carritos chocones. Porque yo tengo que entender cuáles son mis limitaciones. Ya yo no tengo la misma edad para correr. A veces los muchachos siempre quieren agarrarme. A veces yo siempre con Ismael, el hijo del pastor, a veces él viene como de sabio a decirme un par de cosas y yo digo: de cabezón. Y solamente le digo 2 o 3 comentarios que de una vez se queda: usted sabe. Y así son los muchachos, porque uno sabe por experiencia, y la experiencia te dice a ti: yo si tengo que correr de aquí, brincar y treparme a mi hermano, yo lo pienso. Porque mis huesos no están igual que cuando yo tenía 20. Tengo 27, está bien, pero no voy a correr para lastimarme. Entonces aquí David seguro estaba diciendo: tú eres David, venciste a Goliat, puedes vencer a este pequeño gigante. Eres un rey guerrero. ¿Qué va a decir la gente si no peleas contra este? Y siguió peleando. Y ese fue el primer error fatal, que puso su confianza en él. Nosotros vemos un contraste muy especial, y yo quiero que tú prestes atención. Yo he hablado con muchos pastores amigos que literalmente dicen: no, yo no puedo coger unas vacaciones, se cae la iglesia. Entonces se mueren y la iglesia sigue. Se los lleva el diablo y la iglesia sigue predicando a Cristo. Que yo no voy a coger unas vacaciones. Ahora, yo no me voy a ir en vacaciones cuando es tiempo de guerra, que es otro punto que hay que entender. Cuando es tiempo de guerra voy a pelear, pero cuando es tiempo para vacacionar, yo voy a ir a vacacionar. No es que voy a dejar a Dios a un lado, no, yo estoy con Dios en todas partes que esté. Personas que literalmente a veces dicen: sin mí las cosas no funcionan. Madres que dicen: es que yo tengo que quedarme aquí porque mis niños, mis hijos. Yo tuve una mamá pastor en Texas. Después de haber terminado un congreso poderoso, se me acerca: pastor, por favor, ore por mi niño y por mi esposo. Mi esposo lo maltrata, a veces se lo quiere llevar el niño a trabajar. Y mi niño no quiere, y él no entiende. Él está en una etapa que él está jugando, se divierte. Y el Espíritu Santo me habla y me dice: pregúntale cuántos años tiene el niño. Y yo le digo: hermana, para llorar con conocimiento y sabiduría, ¿cuántos años tiene su niño? Me dice: 21. Yo le dije: sinvergüenza. El mío desde los 8 está cortando la yarda. ¿Cómo que un niño? Y yo entiendo que las mamás son muy sentimentales. Y yo tengo esa batalla con mi esposo. Le digo: no me le digas niño, es un hombre. Mi hijo tiene 19 años. Ya pasó esa etapa. ¿Cómo que un niño? A veces los padres son los culpables. ¿Ah? ¿Y de qué de esas esposas que dicen: ay, no te preocupes, mi amor, no trabajes, yo trabajo? Yo estoy hablando del esposo. Yo mantengo la casa.
y el esposo en las redes sociales. Pero eso es un tema que vamos a tocar el lunes. Conozco cristianos que han estado espiritualmente exhaustos. Estoy bien, estoy bendecido, altamente favorecido por Dios. Todo está bien conmigo. Y no oran, no ayunan, no leen la palabra, no se meten con Dios. Solamente hojean la Biblia cuando necesitan algo de Dios y no prestan atención a los pequeños detalles. Los pequeños detalles son los que más bendicen o destruyen. Yo le predicaba a la iglesia, la semana pasada estaba en un evento y yo le predicaba: no seas como Demas. Y los hermanos: ¿quién es Demas? Le digo: lea Biblia. Hay otro que se llama Diófretes. Digo: voy a predicar de este tipo porque así hay muchos dentro de la iglesia que le gustan los primeros asientos, que le gusta que le rindan pleitesía y honor, que le traigan su tececito y café y sentirse especiales. Pero esos se encuentran en Rusia, aquí no. Y entonces nosotros vemos que aparece Isbi-Benob, un pequeño gigante. El segundo error de David es que subestimó a su enemigo. Mi hermano, ¿ustedes saben lo que es un chivo? ¿Saben? Yo aprendí de mis hermanos dominicanos que uno tiene que estar como un chivo, como dice el pastor, como una guinea tuerta, como una gallina que siempre está así, mirando por dónde viene. Así estoy yo con el diablo. Desde que una hermana me dice: ay pastor, no hermana, ¿qué trae? ¿Qué pasa? Porque me puede vencer. Mi abuela me decía: mi hijo, cuídate de las mujeres feas, porque esas te conquistan sin darte cuenta. Esas son las más peligrosas, porque van a hacer todo lo que esté a su alcance y lo que no, para conquistarte y meterte en la cama. Miren la historia de la Biblia de un pobre hombre que le dieron la fea de primero y no se dio cuenta sino hasta la mañana. Oye, ¿cómo es posible que tú lleves un tiempo enamorado de una muchacha, enamorándole, te gusta, trabajas por ella? Yo estoy seguro que tú literalmente la escuchaste hablar. Oye, en la noche yo digo: dime algo bonito para escuchar. Y dije: ¿que te vas a dar cuenta en la mañana? No, mi hermano, ¿qué pasó? No. Ahí hay algo raro. Pero volviendo al tema otra vez, el segundo error de David fue que subestimó a su enemigo. Aquí estaba lo que probablemente estaba pasando nuevamente por la mente de David. Otro gigante. Ya yo lo he vencido anteriormente. Esto no es nada. Este ni siquiera es tan grande como Goliat. Como dije, me lo voy a comer con taco, con pupusa, con arroz y habichuela. Y se confió. Lo subestimó. Como hay personas que me han dicho a mí, y ahorita estoy elaborando y terminando otro libro que se llama Amor sin H, que nació de ciertas experiencias que tuve con varios jóvenes y varias personas. Y yo tuve un joven que una vez vino donde mí y me dijo: pastor, estoy en problema, estoy en batalla. Volví a caer en pornografía. Y me dijo: hace años yo la había vencido. Hace años había tomado la decisión de borrar cosas en mi teléfono y no acceder a esos lugares. Y estaba libre como por 3 años, 4 años. Hasta que empecé a hablar con una muchacha en el internet. No era nada. Yo la estaba evangelizando, le decía: busca a Cristo, Cristo te ama. Cristo puede hacer un cambio por ti, porque siempre estaba en un TikTok meneando las nalgas. No me mire raro que en la Biblia dice nalga. Y usted también tiene una como yo. Y pastor, empecé a hablar con esta muchacha.
Y se dio la ocasión que visité la ciudad donde ella vivía. La vi, empezamos a hablar. Llegó un momento que yo me iba a despedir de ella y no sé qué pasó, pero le di un beso en la boca. Digo, oh, de verdad, no sabes lo que pasaste. No sabes lo que pasó. Dice, no, pastor, de verdad. Y le digo, ok, te voy a creer. Y dice, en ese momento, después le dije, nos vamos a ver en la noche. Ella fue a buscarme, llegó a mi habitación y pasó, pastor. Caí en pecado. Y después de esa noche volví otra vez a caer en la pornografía. Por un pequeño descuido. Por un pequeño Isbi Benot que no supo enfrentar. Personas que se confían de las cosas que aparentemente son insignificantes. Si tú estás casado, ¿para qué te pones a hablar con otra persona que no es tu esposa o tu esposo? ¿Para qué? ¿Por qué le abre las puertas al enemigo? ¿O por qué te pones a coquetear con el pecado? Personas que no prestan atención a estos pequeños gigantes. Al gigante grande, a ese de una vez sacamos una lanza, una espada, una piedra y le hacemos frente. Pero al pequeño que se escabulle, así como esas zorras pequeñas, lo dejamos pasar desapercibido porque ponemos nuestra confianza en nosotros y no en Dios. O porque quizás subestimamos el poder que tiene Satanás para atacarnos con eso. Y ahí es donde viene el problema. Miren lo que dice 1 Samuel 17, 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? Mío. No, de Jehová de los ejércitos. Número 1. El Dios, número 2, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová, número 3, te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos, las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios, 4, en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová, número 5, nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. 5 veces mencionó a Jehová. David sabía que su confianza, su fuerza, su victoria venía de Jehová. Pero llegó un punto, quiero adelantarme, en donde él puso su confianza en él. Como dije al principio, Satanás no le tiene miedo a tu testimonio. A ese testimonio poderoso que saliste de las drogas, del alcohol, de la prostitución, homosexualismo, de la fornicación. Satanás no le tiene miedo a eso, que ya tú venciste ese gigante. Satanás no le tiene miedo a tu conocimiento y a tu elocuencia. Él le tiene miedo a tu comunión constante con Dios. 1 Corintios 12:10 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mientras David estaba atacando o quería enfrentar a Isbi Benot, él estaba confiando en sí mismo. ¿Por qué Isbi Benot atacó a David y no a los otros? ¿Ustedes han visto Discovery Channel? ¿Ustedes han visto cómo los leones, las gallinas, las chitas, todo animal depredador ataca a sus presas? Siempre entran a la manada y salen. Y lo primero que hacen es identificar al más débil, al que está cansado, al que no ora, al que no ayuna, al que tiene la Biblia bajo el brazo pero no la lee. Eso es lo que hace el depredador. Buscar una presa fácil. ¿Qué me importa a mí que tú creas, pienses, digas si yo oro o no oro? A mí no me importa.
A mí lo que me importa es que yo tengo que orar para tener la comunicación con Dios. Porque esto no se trata de mostrar un show y un espectáculo. ¿Quién ora más? ¿Quién ayuna más? ¿Quién lee palabra más? ¿Quién predica más? No. Esto se trata de tener una relación con Él verdadera. Y Isbenot no atacó a David porque era el rey. Lo atacó porque era el que estaba cansado, quizás distraído, al que se miraba más vulnerable. ¿Les puedo contar una historia de algo real que me pasó? Mira cómo son chismosos. Hubo una vez, en un servicio, cuando mis hijos estaban pequeños, yo me sentaba adelante y a veces mi esposa se sentaba igual conmigo, pero en una esquina, y los 5 se me sentaban atrás. Y a veces mi esposa se sentaba atrás de ellos para cualquier cosa, darle la unción del Espíritu. Y en ese tiempo había una joven que se me sentaba al lado. Yo a veces, ¿verdad? Digo que nosotros los hombres somos un poquito despistados. Las mujeres tienen como no un sexto, un octavo sentido. Un radar que una mujer te dice, ay, Dios le bendiga. Y en ese Dios le bendiga la mujer detecta, esa está endemoniada. ¿Saben? Y esta muchacha, pastor, llegaba y se me sentaba al lado. Y cuando el pastor decía, agárrense de las manos, yo de una vez me hacía así, me agarraba y mi esposa la miraba. Tranquilo. Y en una me dice mi esposa, esa muchacha tiene algo que no me gusta, hay que hablar con ella. Digo, sí, vamos a hablar. A mí se me pasó, no le dije nada el miércoles. Cuando llegamos el miércoles a la iglesia, el martes, ese tiempo era martes literalmente, viene la muchacha. Hay un hermano que está sentado al lado mío, el hermano se va no sé, al baño. Ella vino y se me sentó al lado. ¿Soy el más hermoso? No. Quizás estaba cansado, distraído. En una, no sé de dónde salió mi esposa como un halcón por ahí volando y aterrizó y le dijo, mamita, ven, siéntateme allá, déjame sentarme al lado de mi esposo. La tipa dijo, sí, no hay problema. Se fue. Y de allá así me miraba y yo así me hacía el loco, no me mire, diabla. Que no quiero lío aquí, yo amo a mi esposa. Para hacerle la historia corta, empezó a hacer lo mismo con otro hombre. El hombre cayó, le embarazó y casi destruye su matrimonio. En una iglesia. En una iglesia. Y ese ataque iba para mí. Pero gracias a Dios por el discernimiento que le entregó a mi esposa. Por eso, hermano que esté aquí, en el momento que su esposa le diga, cuidado con esa, ten cuidado con esa. Pero eso lo vamos a hablar el lunes. Satanás no va a tentar a un matrimonio con infidelidad cuando el matrimonio está bien. Te tienta después de una pelea. Te tienta después de una discusión. Satanás no te tienta a dejar la iglesia cuando estás en fuego. Te tienta después que el pastor te regaña. Después que el pastor te corrige, te dice, a ti no te quieren. A Francisco lo ponen a predicar y a ti nunca te han puesto a predicar. Pero lo que el hermanito Trifulcio no sabe, que el pastor lo está corrigiendo para arreglar su carácter, transformar su carácter. Lo que el hermanito Trifulcio no sabe es que ponen a Francisco a predicar porque Francisco ora, ayuna, lee la palabra, está en todas las vigilias, está en todos los tiempos de oración. Entonces los hermanitos esos endurecen su corazón. Ese pastor que se cree. Yo no le estoy hablando de que esto lo encontré en Google.
O lo busqué en la inteligencia artificial. Yo le estoy hablando cosas de la vida real. Yo siempre lo digo y no sé si mi pastor se acuerda. Una vez nos invitaron a nosotros a Chile. Bueno, primero invitaron a mi pastor y yo iba como escudero. Dios se movió fuerte. Me dieron la oportunidad de levantar unas ofrendas. El Señor se movió, me usó. A tal punto que el pastor me dice: pastor, lo quiero tener el año que viene aquí en el Congreso. Y yo humildemente: claro que sí, varón, sería un honor. Voy a preguntarle a mi pastor si mi pastor me da el permiso. Aquí vamos a estar. Pero yo estaba loco y sí, por todas las personas que iban a estar en ese afiche. Y cuando llegamos a Kansas, yo estaba contento y vamos para Chile. Y mi pastor: sí, vamos a Chile, vamos a dar palabra. 2 meses antes del evento, el Espíritu Santo le habla y le dice: no vas para Chile. Y mi pastor me dice: Andy, no vamos para Chile. Y yo le dije: se me chispoteó. Y le dije: no va usted, yo voy. Me estoy sincerando con ustedes para que vean que yo también soy igual. No va usted, yo voy. Y me dice: no, el Espíritu Santo me dijo que no vamos. Le dije: bueno, el Espíritu Santo le habló a usted, ¿verdad? A mí no me ha hablado todavía. Eso lo pensé, no se lo dije. Y cuando llegué a la casa me tiré a orar. ¿Qué se cree el pastor? Cuando tú me estás abriendo las puertas, ahora me las quieres cerrar. ¿No será que tiene envidia? ¿No será que le caigo mal y no me quiere? Yo le estoy diciendo lo que usted piensa y no se atreve a decirlo. Yo soy honesto. Pasó todo eso, no fuimos, me sentí triste, pero me sentía bien después, gloria a Dios. Después de eso me invitan a un congreso en México. Y vengo yo muy contento. Le digo: pastor, me invitaron a predicar a México. Y me dice el pastor: ¿y quiénes van ahí? Digo: va a estar este profeta, este evangelista, este grupo de salmistas. Y me dice: tú no vas. Mi hermano, yo tragué en seco. Y yo dije: ahora sí es verdad, lo comprobé. Me odia. Me voy de la iglesia. Y Isby Benoit atacándome. Isby Benoit inconscientemente me estaba atacando porque yo estaba asumiendo algo que no era. Después me invita el profeta Elfri a Curazao para que diera una conferencia de líderes y negocios. Y me dice: pastor, te voy a traer para que venga y nos hable, nos predique. Y yo: ok, vamos a ver qué Dios hace. Vamos a ayunar. Y cuando yo voy, le digo: pastor, me están invitando. Y me dice: vete, que Dios te use. Yo me quedo, me dice: vete, corre el mundo, que Dios te use. Y dije: no, espérese, ya vaya. ¿Usted no va a orar? No, que Dios te use. Vete. Digo: ¿cómo así? Me dice: ya yo probé tu corazón. ¿Qué pasa? En mí había algo que yo no estaba mirando. Quizás había un poquito de orgullo. Si yo hubiese predicado en ese congreso con toda esa gente, ¿cuántos predicadores aquí? Levanten la mano. Imagínense que lo pongan a ustedes en un flyer: Pastor Harrigan, Pastor Isaías, Moisés Bell, Dante Gebel, Cash Luna y el hermanito Trifulcio. Usted se va a sentir bien. Porque aunque uno no lo ve así, uno va a decir: estoy con los grandes. ¿Y qué va a pasar? El pueblo entero de Dios, los millones de gente que siguen a estas personas, van a decir: ¿y este quién es? Te van a empezar a buscar. Y así vas a crecer. Eso es una buena oportunidad.
Y en ese momento yo me sentía así, pero había algo en mi corazón que no había sido circuncidado. Y yo le doy gracias a la visión que Dios le dio a mi pastor, porque pudo reconocer algo que quizás yo no miraba y pudo ayudarme a transformar mi carácter. Ahora pueden bajar 57 querubines y ponerlo en un flyer y ponerme a mí. Yo digo, pónganme chiquitico ahí y denme la primera oportunidad, porque ya mi corazón fue circuncidado. ¿Qué hay de aquellos que, y a veces mejor ni lo voy a decir, que conste que ustedes me lo pidieron? ¿Qué hay de aquellos ministros que suben al altar con una prepotencia que ellos son los super saiyajin del evangelio? Hoy en día muchas iglesias, y déjenme decirlo con amor, con ternura, porque a veces los fariseos, escribas, nicolaitas me acribillan. Personas que han agarrado el altar de Dios como una pasarela de moda. Hermanitas que se sientan y vienen a la iglesia y lo primero que hacen, Dios le bendiga, varón, para que le vean la cartera. Te modelan los zapatos así, te lo ponen así para que tú lo veas. Y algunas son tan bárbaras que cuando saben que no se reconoce la marca, hacen así para que tú le veas la suela. Pero eso no pasa aquí. Pastor, deme un mensaje que edifica. Hábleme de Cristo, hábleme del regreso de Cristo. Yo te puedo hablar de todo eso, pero si no te hablo, lo que contamina tu corazón, lo que te está matando, lo que no te deja acercarte a la presencia de Dios, no vas a crecer, no vas a ser usado por Dios. Hay que sacar el orgullo del altar, la prepotencia del altar. Aquí no hay nadie favorito, aquí no hay nadie especial. Hemos convertido a los salmistas en estrellas, a los predicadores en estrellas, a los ujieres, porque es el que mejor sienta a la gente y es el super ujier. Déjame meter a los pobres ujieres también para que si nada más digo pastor, evangelista, a los ujieres también llevan. ¿Qué es eso? De artistas cristianos. Yo entiendo que somos obreros y necesitamos un salario. Yo vivo de esto. Pero yo me tengo que meter a estudiar, a preparar un mensaje. Y la Biblia dice, el obrero es digno de su salario. Pero ¿cómo yo voy a venir a decirle al varón, mire, si no me da $15,000, yo no le predico? Y solamente le voy a dar 30 minutos. Y son tan bárbaros, tan descarados, que de una vez dicen, ¿y cuánto de ofrenda? 7,000, vamos a orar. Pero cuando tú los llamas y le dices, mira, hay 20,000, claro que sí, ¿de cuándo es la fecha? Yo lo he visto. Pastor, no predique eso, que eso no es de Cristo, eso no edifica. Predica a ti lo que edifica y yo predico lo que edifica, que me mandó Dios a predicar. Hemos convertido el altar en una pasarela de moda, en un show y un espectáculo. Y la gente se la está llevando el diablo. No crece, no avanza. Porque no le dice la gente cómo pueden cerrar la herida que todavía tienen abierta. Cómo pueden sanar la llaga que todavía está podrida. Y este pequeño gigante está matando y destruyendo a cientos de miles de cristianos. A cientos de miles de cristianos. Los está destruyendo Is Benot. Y esto tiene que acabar dentro de la iglesia. Nosotros vemos, y ya le hablé del contraste de Goliat y Is Benot. Cuando nosotros vemos y leemos la palabra de Dios y vemos que David se enfrenta a Is Benot
en ningún momento se menciona a Jehová y se menciona a Dios. Porque después de mucho tiempo el hombre empieza a trabajar en su conocimiento y en lo que una vez hizo. Al principio David le dio la gloria a Dios en todo. Al principio David confió en Dios para todo. Y a medida que fue creciendo, que fue agarrando conocimiento, estrategia, experiencia, soltó a Dios y se entronó él. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos. Ya tengo que predicar. No, como tengo 55 mensajes, ya no tengo que orar, ya no me tengo que preparar, ya no tengo que ayunar, porque ya yo tengo experiencia, porque ya tengo 50 años en el evangelio. Y ahí es donde ataca a Isbi Benob. Ahí es donde ataca el diablo. Ahí es donde viene el problema, la persecución, porque Satanás no te va a atacar jamás en la vida cuando estás en fuego. Él va a esperar que tú te sientas débil, cansado, para atacarte. Y literalmente, si tú no aprendes a identificar a tu Isbi Benob, vas a caer. Pero diga, hay esperanza. Que cada vez que se presenta un Isbi Benob, el Señor manda a un Abisai. Cada vez que estás cansado, que no tienes fuerzas, que quieres tirar la toalla, Dios siempre envía a un Abisai que te dice, levántate. Tú puedes hacerlo. Dios está contigo. Ven, yo te voy a levantar las manos. Ven, yo voy a orar por ti. Yo voy a ayunar por ti. Ven que Dios lo puede hacer nuevamente. Y va a darte una palabra de ánimo, una palabra de empoderamiento, una palabra de aceleramiento. Siempre Dios va a enviar a un Abisai para matar a esos pequeños gigantes que te están haciendo la guerra. Cuando te sientas acorralado, cuando te sientas sin fuerza, cuando sientas que ya no tienes una dirección específica, clama a Dios para que Él te dé las fuerzas. Para que Él envíe un Abisai a matar a estos Isbi Benob. Con esto termino. ¿Cuál es tu Isbi Benob? Sí, yo sé que venciste a Goliat. Venciste la fornicación. Venciste la lujuria, el chisme, los celos, el orgullo. Pero ¿cuál es ese Isbi Benob que te está atacando ahora? Prejuiciarte por algo que ni siquiera existe. Personas que no pueden escuchar un mensaje porque de una vez se ponen su traje y dicen, este es para mí. Hay un refrán, creo que es mexicano, que dice, el que le quede el saco, que se lo ponga. Nosotros decimos, el que le quede el sombrero, que se lo ponga. Pero personas que se ofenden por nada. Dice, ahora sí el pastor me está predicando a mí. Y el pastor ni siquiera ha pensado en ti. Y tú prejuiciándote. No me venga a decir que a mí también me ha pasado. Yo le estoy hablando de una realidad. Entonces, ¿cuál es el Isbi Benob? ¿Qué pecado pequeño te está derribando ahorita mismo? ¿Qué es lo que te está sacando de comunión? ¿La mentira? ¿La lujuria? ¿Que estás alimentando? De que esto no es nada, mirar a una muchacha bailando. Hermanita. Yo en una iglesia digo, hermano, hay algunas mujeres, hermanas, que a veces se ponen a estar mirando muchachoscalientes.com. Al terminar el servicio viene una hermana, cuando yo estoy filmando los libros, me dice, pastor, la página no sirve. La hermana buscando muchachitoscalientes.com. La amargura que llevas meses cargando porque alguien te faltó. El chisme que justificas como preocupación. Hermano, le voy a contar algo, pero es para que oremos. Chisme. Eso es chisme. Esas son las hermanas que yo le digo Yurisperkis.
de la iglesia? ¿Y qué tal de la pereza espiritual? Donde dice, estoy tan preocupado que no puedo orar. Es que no me queda tiempo, salgo muy tarde del trabajo. ¿Y qué tal del orgullo que te impide pedir ayuda? La avaricia que llamas el ser responsable. Pastor, no voy para la iglesia porque tengo que trabajar overtime. La avaricia. La segunda pregunta que te hago, ¿estás espiritualmente exhausto? ¿Estás cansado? ¿Sabían que nos podemos cansar? Pastor, eso es una herejía. Ay, ¿para qué Dios descansó después de crear el mundo? Tal vez nunca se cansó, como nosotros, pero tomó el día de descansar para dejarnos una enseñanza a nosotros que trabaja arduamente, sacrifícate, pero toma un día para descansar y disfrutar lo que hiciste. Es verdad, teológicamente yo no puedo decir que Dios se cansó, claro, pero la Biblia nos enseña algo poderoso, que Él al séptimo día, ¿qué hizo? Descansar. Tal vez nunca se cansó y no puedo decir que se cansó, pero tenemos que aprender de eso. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en la presencia de Dios hasta que algo cambió contigo? ¿Cuándo fue la última vez que oraste más de 5 minutos? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia porque querías y no porque debías? Hay cristianos que cuando se mueran, las Biblias las van a vender como una reliquia nueva, nunca se usó. La otra pregunta que te hago es, ¿estás peleando solo? Pablo decía que él no era un loco tirando golpes al aire. Él sabía a quién le estaba dando. Mi esposa conoce ese versículo bien, no mentira. ¿Con quién estás peleando? ¿Estás peleando contra un reino que está súper, mega, archi organizado? Con esto cierro. Satanás, a mí me gusta mucho la demoniología, porque me ha enseñado a identificar muchas cosas que yo pasaba por alto y que no entendía. Satanás sabe por qué, cómo, cuándo, en dónde y para qué te ataca. Él lo sabe. Y Satanás literalmente no te va a atacar al azar. Es que el diablo la tiene agarrada contra mí. No, la tiene contra todo el mundo. Pero él sabe a quién va a atacar, cómo y cuándo. Y literalmente lo que va a hacer es un estudio en tu vida. Se va a sentar con su libreta o va a mandar a un demonio. Al hermano Federico todavía tiene esas manchas en el corazón de amargura, de odio y de rencor. Él cortó el tronco, pero todavía eso está escondido. Firulín, firulay, vengan. Ustedes van a atacar al hermano Trifulcio. Van a hacer todo lo posible para que en el trabajo lo detengan un poco, para que salga tarde y se encuentre con ese tapón de Los Ángeles, que es del mismo diablo. Para cuando esté en el tapón empiece a amargarse, a sentirse mal y a sacar diferentes tipos de diabluras. Y ustedes le van a echar fuego y le van a soplar para que se enciendan mal. Tú y tú y tú ahora se van a la casa de Yurisberki, su esposa, y la van a atacar. Que los muchachos griten, se porten mal, ensucien las paredes, tiren todo al piso. Que la comida les salga salada. Atáquenla. Y cuando llega el pobre Trifulcio a la casa, ya enojado con los demonios encima, y se encuentra con Yurisberki, ¿qué cree que va a pasar? Se saludan y dice, hola amor, ¿cómo te fue? Y en el momento que Trifulcio le dé el primer sorbo a ese menudo y lo pruebe y diga, pero ¿qué diablo es esto? Esto está salado.
Y Yuris Berkis, que pasó todo el día esforzándose para darle una comida a su esposo Trifulcio, pero sus hijos no le ayudaron. Ella va a decir, pero tú, hijo del diablo, no me valoras. Y ahí empieza la guerra campal. Y tanto Trifulcio como Yuris Berkis creen que vino algo de la... No, fueron demonios. ¿Cómo se mete el adulterio? El adulterio igual empieza así. Un demonio viene, ataca a la hermana Yuris Berkis y le dice, eres fea, te ves gorda. Mira, compraste ese traje de Temu, no te queda igual. Sincérense a cuántas les han pasado que compran algo por las redes, se lo ponen y no le queda igual. Y la hermana Yuris Berkis se ve fea. El esposo ya no la corteja, ya no le dice te ves hermosa, solamente la busca para intimidad y la trata como un objeto. Empiezan los demonios a atacarlo. Viene un demonio y le dice a ese muchachito.com de las redes sociales que usa las camisas de Baby Gap. Y le dice la hermana Yuris Berkis, así, varón, cuidado. Le dice la hermana Yuris Berkis, princesa de Jehová. Ese color de tinte que se dio le queda, porque estos desgraciados se fijan en todo. Fíjese, cuando usted está casada y viene un Trifulcio y le dice, hermana, esas uñas le quedaron bonitas, ¿dónde se la hizo? ¿Dónde se la hizo? ¿Para qué tú te tienes que fijar en mis uñas? Y empiezan los demonios a atacarla. Y después van a otro demonio y le dicen, tú empieza a decirle a ella que se ve bonita porque no lo está recibiendo en su casa. Así podemos meter el adulterio en esta familia. Pero esa clase se la puedo dar después porque es muy extensa y muy complicada. Los demonios operan de una manera tan estratégica que si nosotros nos detenemos a estudiar la Biblia y ver literalmente cómo operan y ver la realidad del mundo, cómo ellos se mueven, mi hermano, nosotros caminaríamos así como una gallina tuerta. Tenga cuidado, yo quiero que se ponga de pie.